Como seguramente ya lo saben, este tema que tiene que ver con Marifer Centeno y Mr. Doctor ha llegado a su fin oficialmente, hoy día 3 de marzo, año 2025. Como referencia podemos tomar esta imagen, o mejor dicho, esta publicación, en la que dice: gracias Eric, sin tu ética y tu capacidad de diálogo, esto no hubiera sido posible. Te agradezco enormemente. Como podemos ver, recurrieron al que sería el abogado del Fofo Márquez, a quien decidieron cambiar porque no estuvieron de acuerdo en cómo es que buscaba llevar el caso, pero que sin lugar a dudas habría sido la mejor persona para poder llegar a un acuerdo o a alguna negociación, como lo comentamos. Fue una mala decisión por parte de los familiares del Fofo Márquez. Entonces, retomando este tema, vamos a escuchar un poquito acerca de esto y lógicamente lo analizaremos al estilo de un gran máster. Escuchemos. Conflicto entre Marifer Centeno y Mr. Doctor ha terminado. Ambos decidieron firmar un convenio que da por concluido, en definitiva, este conflicto que creció exponencialmente. Los términos específicos por concluido, en definitiva, este conflicto que creció exponencialmente. Los términos específicos de este convenio no los puedo revelar porque son confidenciales. Sé que muchos de ustedes querían un desenlace diferente donde uno destruyera al otro y se van a sentir decepcionados, enojados, frustrados por esta determinación. Pero la labor como abogado no es alimentar la guerra, sino aportar a la solución. Los procesos penales son largos, costosos, emocionalmente desgastantes. A menudo todos pierden, salvo aquellos que con intereses oscuros manipulan esta confrontación. Por supuesto que hay abogados que buscan prolongar un conflicto porque en ello encuentran ganancias. Se ven beneficiados de prolongarlo eternamente y hacer que las partes gasten y gasten su dinero enfrentándose en un litigio que no tiene fin. Pero esta nunca será la misión de un verdadero profesional del derecho. Sin embargo, en esta ocasión se requirió de la valentía de sentarse frente a frente a dialogar de una manera razonable y humana. Marifer y Mr. Doctor lograron lo que parecía imposible. Con mucha responsabilidad dejaron atrás el enfrentamiento y buscaron una solución constructiva. Es en los momentos más complejos donde podemos notar el valor de cada persona. Fueron días de mucho trabajo, fueron días muy intensos, en donde mi labor fue ser un puente, no un muro. Con este convenio se cierra un capítulo que nos va a servir de ejemplo para saber que aún en las peores circunstancias, el diálogo y la razón pueden prevalecer. Evidentemente, esto que acaba de suceder es el reflejo de una verdadera muestra de lo que pasa en México, ya que queda claro que el sistema no es sinónimo de justicia, sino sinónimo de conveniencia. Esto llega a su fin por medio de un acuerdo, una negociación entre las partes, y sí, definitivamente para las personas que recientemente se metieron a este tema, que opinaban acerca de ese tema porque era tendencia, porque una Lambifer Centeno recientemente les había caído mal, definitivamente esta clase de cosas sí les tiene que dejar con un muy mal sabor de boca, porque posiblemente lo que esperaban era que una Lambifer Centeno pagara por todas y cada una de sus mentiras. Sin embargo, por otra parte, hay que recordar que estamos en México, un país donde las cosas funcionan muy diferente, y en especial que en este caso una Lambifer Centeno, al ser mujer, tenía muchísimas cosas que le darían ventaja a su favor. ¿A qué me refiero? Sí, que siendo mujer pues no le importa a la ley tanto cuántas vidas pueda destruir en el camino, no importa cuánto daño le hiciera a personas con su narrativa fabricada. A final de cuentas, el simple hecho de que Lambifer Centeno sea mujer le daba una ventaja enorme. Podemos tomar como ejemplo lo que ocurrió en su momento con el caso de la pequeña Kim de Mexicali, que siempre hemos mencionado como ejemplo de la narrativa fabricada por una Lambifer Centeno. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Que simplemente nuestro personaje o nuestra mascota favorita, Rufo, el hijo no reconocido de una Laura Bozzo, la invita. Y entonces Lambifer Centeno obviamente se da cuenta que lo que necesita Rufo es una narrativa que vaya a favor de darle credibilidad a la versión de quién era el presunto abusador de la pequeña Kim, en este caso de Eliseo, aclarando que no estamos diciendo que lo sea o que no lo sea. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces Lambifer Centeno, al darse cuenta de lo que necesita Rufo, le arma toda una narrativa con base en hacerle creer a la gente que la mamá de Kim se veía muy sospechosa, que no tenía credibilidad, por el tema de los lentes, por el tema de que no se veía que estuviera pasando por una situación de sufrimiento o de dolor por lo que le había ocurrido a su hija. Imagínate, ¿qué hubiera pasado si en lugar de una Lambifer Centeno, sí, en lugar de esa Lambifer Centeno que se aferra a hacer su personaje de señora tipo niña, según conveniencia, es decir, según conveniencia, en especial cuando se trata de atacar, pues lo hace atacando como una señora,
y cuando se trata de defenderse, lo hace con su personaje de niña idiota. ¿Qué pasaría si en lugar de una Lambifer Centeno, una señora de casi 40 años, lo hubiera hecho un señor de casi 40 años, que hubiera desacreditado de esa manera a una víctima y buscar generarle credibilidad a un Eliseo, presunto abusador? Que entonces dirían, no, pues es que definitivamente esta persona lo que pasa es que apoya a abusadores de menores. Está claro, es evidente y se hubiera metido en todo un problema. Pero claro, en esta clase de análisis, la sociedad, la justicia, le da muchos niveles más o muchas capas más para protegerse a una mujer. Y es lo mismo, ¿no? Por eso es que precisamente para esa clase de cosas que tienen que ver con privación de menores o todo lo que ya saben que ocurre en el país, de lo cual muy pocas ocasiones se habla, también hay mujeres involucradas, quienes pueden ser las que se ganan la confianza y que son parte de la misma red o de la misma organización, pero que saben que como la sociedad y la justicia tienen esa doble moral, le sacan todo el provecho. Así que regresando a ese tema, definitivamente tenía mucha ventaja, y créanme que si lo que decía una Lambifer Centeno hubiera tenido la base lo suficientemente sólida, hubieran sido aplicadas medidas mucho más contundentes, entre ellas no solamente una orden de restricción para que no se pudiera referir a una Lambifer Centeno, sino incluso una orden de aprehensión, lo cual hubiera sido bastante exagerado, porque entonces ¿cómo podría ser posible que una Lambifer Centeno pueda desacreditar los dichos de alguien como la pequeña Kim? Y simplemente por mencionar un ejemplo, y de su mamá, cuando si lo hiciera un señor de 40 o más años, dirían, o sea, pues es que definitivamente es un viejo cochino, es un viejo que lo que apoya es el abuso de menores, ¿no? Pero como precisamente saben que está esa ventaja, todo ese movimiento de feminazis, feminacas, como le llamamos aquí, es que se puede seguir haciendo. Ahora, el hecho de que se llegara a este acuerdo demuestra que no había elementos y que de haber sido así, la fiscalía no lo hubiera pospuesto en más de una ocasión, la audiencia inicial. Eso es lo que les puedo comentar acerca de cómo está la justicia, acerca de cómo funciona todo esto que tiene que ver con esos movimientos feminazis o de feminacas que muchos de ustedes apoyan. Bueno, pues así es como permiten que muchos de esos crímenes se lleven a cabo, ¿saben? ¿Por qué? Porque estas organizaciones, esos grupos, precisamente se cuelgan de esas cuestiones que tienen que ver, y para movimientos estratégicos como estos es que los utilizan. Por otra parte, tenemos los master análisis que hemos estado llevando a cabo, obviamente al estilo de un Grandmaster, los cuales, tal como lo hemos comentado, no se hicieron a raíz de que fue tendencia el caso de Marifer Centeno en los últimos meses, no. Nosotros hemos estado analizando este tipo de farsas desde hace años, y estando plenamente consciente de lo que puede pasar en estos movimientos, y sabiendo que no solamente las autoridades, sino que la misma sociedad le brinda muchas capas más de seguridad a una Lambifer Centeno por el simple hecho de ser mujer, tal como lo comentamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un señor el que hubiera desacreditado a Kim y a su mamá? Que hubiera dicho, yo no creo en tu abuso que comentas. Pues la sociedad no hubiera esperado a ver si hacían justicia legalmente o no, ¿verdad? Sino que si hubiera sido un señor, pues, lo hubieran dado con todo, lo hubieran acabado, lo hubieran eliminado. Entonces la gente que tanto menciona acerca de temas de equidad, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, en nuestro caso en específico, al estilo de un Grandmaster, que hemos estado analizando esto desde hace tiempo atrás, y que en especial cuando abordamos el caso de Héctor Parra, cuando señalamos esa mancuerna generada entre dos señoras tipo niña, por una parte una Lambifer Centeno y la otra señora tipo niña, una Daniela Parra, que hicieron exactamente lo mismo, desacreditar a la víctima, simplemente haciendo uso de sus personajes, y obviamente una Lambifer Centeno respaldando todo eso, con una pseudociencia que no está enfocada en la búsqueda de la verdad, sino únicamente en manipular la narrativa según conveniencia. Así que ese circo, por lo menos de una Lambifer Centeno, tarde o temprano se iba a desmoronar. Así que, haciendo recuento de los daños, tenemos que, hasta el día de hoy, podemos decir que sí, la credibilidad de una Lambifer Centeno quedó derrumbada. Hoy la gente que alguna vez creyó ciegamente en las palabras de una Lambifer Centeno, que la defendió a capa y espada, que la aplaudió mientras decía lo que ellos querían escuchar, hoy se dan cuenta que les vieron la cara de idiotas, y que simplemente una Lambifer Centeno no llegó lejos nomás porque sí, llegó lejos porque hubo mucha gente que la llevó a llegar lejos. Sí, porque había mucha gente que cuando decía lo que querían escuchar, se lo aplaudían, más allá de que si estaba fundamentada en puras babosadas o no, más allá de los términos que se hayan firmado en una mesa de negociación,
Lo importante es que aquí ha quedado evidenciada, que aquí ha quedado destrozada en cuanto a su credibilidad. Así que lo que parecía en su momento imposible, lo que en su momento evidenciamos, cómo es que una Lambifer Centeno manipulaba sus narrativas, lo hicimos por ejemplo cuando fue tendencia en el caso de Xóchitl Gálvez, lo hicimos hace años cuando se juntó con una Daniela Parra para manipular la versión, y en aquellos tiempos parecía imposible que llegara un momento en el que la credibilidad de Lambifer Centeno fuera puesta en duda, ya que después teníamos la Casa de los Famosos y uno de los casos que hemos mencionado una y otra vez por el alcance que tuvo, que cómo era posible que saliera y se pusiera del lado de una Gula Montes, ¿no? Cuando un Adrián Marcelo dejaba en claro que no era porque una Gula Montes tuviera un tema de ansiedad o un tema de depresión, sino que simplemente estaba haciendo su personaje de víctima y se estaba aprovechando del segmento taradito de la población. Que cómo era posible que una persona como Lambifer Centeno, que escribía libros, que hablaba acerca del lado oscuro de la mente, no identificara eso, por lo cual mencioné, quizás o lo más probable es que no es porque no lo identifique, sino que sabe que la gente taradita lo que quiere escuchar es que Gula Montes tiene la razón, y esa misma gente taradita es quien pagará por su curso, es quien consumirá su contenido, es quien le va a aplaudir a una Lambifer Centeno. Así que, si en esos momentos parece imposible evidenciar y acabar con una Lambifer Centeno, acabar con su credibilidad, y ahora, en este recuento de los daños podemos decir que si comparas la credibilidad que tenía Lambifer Centeno cuando le decía a la gente taradita lo que quería escuchar, y ahora, pues que perdió como el 99%. Así que así es como tiene que pasar con la otra señora tipo niña. ¿Y qué les puedo decir? Que después de años de estar analizando este contenido, después de años de estar analizando estas figuras, estas personalidades, tenemos que como tal no hay precedentes, no hubo una decisión por parte de la Fiscalía porque simplemente no había con qué sostenerlo. Y ese es el mensaje más contundente que podemos sacar de todo esto. Así que nuevamente a todos los que creyeron en los master análisis que hicimos, en donde en repetidas ocasiones mencionamos hace años, no ahora que se hizo tendencia esto, sino desde hace años en los que mencionaba, pues esa clase de idioteces yo las podría decir y basarlas o sustentarlas en otras idioteces. Así que si una señora tipo niña cayó, la otra también va a caer. ¿Qué opinan? ¿No coincide con lo que hemos analizado desde hace tiempo atrás? Así que dejen sus comentarios, dejen su me gusta, compartan el video y sobre todo dejen sus manos en oración. Y por cierto, como lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chorque, lo que se les dé la gana. Pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.